Estamos en otro video del curso de Geometría Proyectiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el 2020. Yo soy Javier Bracho, o Rolly. Este es el segundo de la serie sobre polaridad en curvas de armonía. Esto nos va a llevar, es un tema que nos va a llevar mucho tiempo concluirlo, pero vamos en este video tratar de demostrar o dar una demostración, indicar una demostración de la mitad fácil del teorema de polaridad. Entonces, ¿qué fue el que enunciamos en el video pasado? Ahorita vuelvo a enunciarlo con más precisión, pero vamos a empezar con un lema que debíamos haber enunciado antes. Como decía José Luis, hay que meter este lema. Y es un lema que da la equivalencia entre la construcción A y las curvas de armonía. Dice que cualquier cosa que hagamos con la construcción A me da curvas de armonía y que toda curva de armonía también se obtiene con la construcción A. Entonces, ¿qué es la construcción A? Rápidamente la recordamos. Me dan 2 puntos en una curva, bueno, 3 puntos en una curva A, B y C. Y además me dan 2 de las líneas tangentes, A chiquita y B chiquita, que es equivalente a dar el punto de intersección. Entonces, la construcción consiste en tomar un punto en la línea AB, su armónico, y luego la reflexión armónica son 2 golpes de armonía. La reflexión armónica del punto C con espejo en la línea que va de X a P y centro en el otro punto en el armónico Y. Entonces, cuando recorremos X, lo que dibuja E es justo la curva de armonía, pero observen que X, para que tengamos esa reflexión armónica bien definida, no puede ser ni A ni B. Se los tengo que quitar acá, pero se los vuelvo a poner acá, de tal manera que es justo lo que estamos viendo. Voy a indicar una demostración rápidamente de cómo se hace esto, y es porque se me pierde el cursor, caray, no sé. Pero en fin, estos son los datos de la construcción A. Tomo X, creo que estoy cambiando los nombres aquí, pero no importa, porque X y Y son armónicos. Tomo esta línea y tomo el reflejado armónico, y luego tomo el reflejado armónico, está en esta línea, esto es una cuarteta armónica, tomo esta curva. Esta es la curva que se obtiene de la construcción A. ¿Por qué es una curva de armonía? Porque si yo trazo la línea de C a P, intersecto con la línea roja y me fijo en el armónico de C respecto a la pareja este punto y este punto, me da un punto de la curva. ¿Cuál punto de la curva? Precisamente donde estamos. Precisamente cuando X está en este punto de intersección, es el reflejado armónico. ¿Sí? Y la curva de armonía de esta cuarteta ahora es precisamente la curva de la construcción A. Y para eso, ¿qué hay que ver? Pues hay que ver que si trazo la línea de D a Y, paso por E. No voy a ver con mucho detalle el detalle de cómo se demuestra esto. Con lo que tiene que ver es hay que usar el lema del triángulo de Klein en este triángulo. ¿Por qué? Porque el reflejado con centro en P y este espejo de D me da C. El reflejado con centro en X y este lado del triángulo de C me da E. Pero el lema del triángulo me dice que eso es lo mismo que haber reflejado con centro en Y y espejo en esta. Y eso me da E. Y hay que verlo para el otro lado. Entonces, el punto clave aquí es
el lema del triángulo de Klein, porque tenemos todavía una buena chamba que, que hacer, y es demostrar el teorema de polaridad de von Staudt. Le estamos llamando así porque es básicamente la definición de von Staudt de curvas cónicas. Y vamos a demostrar ahorita el lado fácil. El lado difícil nos va a llevar un buen rato. Pero lo que dice el lado fácil del teorema de polaridad de von Staudt es que si me dan una polaridad que estamos expresando como mayúsculas y minúsculas, puntos y líneas, que tiene un conjunto no vacío y en posición general que estamos llamando C, y que los dos juntos cumplen posición general, lo que quiere decir es que no haya tres puntos colineales ahí. Y que lo que cumplen es quién es C respecto a la polaridad. Pues es el conjunto de puntos que están en su línea polar, que inciden con su línea polar. Estos son los que llamaremos las líneas tangentes. Si está en la línea polar, entonces está en el conjunto, y si está en el conjunto, entonces está en su línea polar. Es la condición 1. Y la condición 2 es que cuando esto no se cumple, si el punto no está en su línea polar, entonces tengo bien definida una reflexión armónica con centro en el punto y espejo en su línea polar. Y lo que le estoy pidiendo es que deje invariante a C. Si todas estas condiciones se cumplen, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de una curva de armonía. Esto es lo que dice el lado fácil y es lo que vamos a demostrar a continuación. Entonces, se me pierde el cursor, perdón por esto. Lo que voy a empezar a hacer es, dadas las hipótesis, encontrar los elementos de la construcción A. Entonces, encontrar como elementos del conjunto C con sus líneas polares. Entonces, primero me dijeron que C era no vacío, entonces puedo encontrar un punto en C. Y la condición 1 lo que me dice es que entonces la línea polar de este punto A pasa por él. Ahora, de aquí en adelante quiero ¿qué otras cosas necesito? Pues necesito un punto P en esta línea y me fijo en su línea polar, que es P chiquita. Y ahora, si yo le pido a P que sea diferente de A, entonces la línea polar tiene que ser diferente de A chiquita, porque es una biyección entre puntos y líneas la polaridad. Por otro lado, como preserva incidencia, la línea polar pasa por A. Entonces, las líneas amarilla y roja son diferentes, si estos dos puntos son diferentes, y además pasa por A. Eso lo que demuestra es que P, el punto P, no está en su línea polar, porque entonces la línea polar sería A. Como P no está en su línea polar, no está en el conjunto. Y observen que como tomé P arbitrario en esta línea, la línea polar de A, lo que acabamos de demostrar es que en las líneas tangentes, que son las polares a puntos en la curva, solo intersectan en un punto. ¿Ok? Y ahora queremos probar que en esta línea, para seguir buscando los elementos de la construcción A, queremos ver que en esta línea hay un nuevo punto de la curva, le estoy llamando curva C, que me dieron. Entonces, para eso encuentro un punto X distinto de A. Si el punto X es distinto de A, entonces su línea polar es distinta de la línea polar A, pero como este punto está en P, la línea polar pasa por P. Es esa X chiquita. Si X
resulta estar adentro de su línea polar, entonces ese ya está en C y ya cabe, lo llamo B. Aquí estoy buscando a B. Si no está en su línea polar, entonces observo que A tampoco puede estar en la línea polar de X, tampoco puede estar en X chiquita. Y entonces la condición 2 de la polaridad me dice que la reflexión armónica con centro en X y espejo en X manda a A un punto de C en otro punto de C. Ese es justo el que voy a llamar B. Son diferentes porque estos son diferentes. Ese es el que voy a llamar B. Como está en el conjunto, entonces está en su línea polar y obtengo la línea polar B chiquita que pasa por P. Ahora observen, ya tengo a B, que lo que hemos probado es que en cualquier línea por A que no sea su polar, que no sea A, en cualquier línea P chiquita, hay otro punto. Y luego la segunda hipótesis sobre cómo era C, que estaba en posición general, me dice que ya no puede haber ningún otro punto de C en esta línea. No había 3 puntos colineales de C en ninguna línea. Entonces hemos demostrado que cualquier línea por A tiene exactamente 2 puntos de C, excepto A chiquita, excepto su tangente. Y ahora por el axioma de no trivialidad, todavía tengo una línea más por A, al menos, y por lo tanto puedo encontrar otro punto, que es el punto C. Ya está, ya tengo los datos para la construcción A. ¿Y ahora qué me dice la construcción A? Que si yo vuelvo a sacar a la X variable, tomo la reflexión armónica con este espejo y este centro, entonces estos son los puntos y recorro a X, estos son los puntos de la curva de armonía que define la construcción A. Pero cada uno de estos puntos, aquí no le puse nombre, pero cada uno de estos puntos sigue estando en la curva que me dieron, en el conjunto C que me dieron. ¿Por qué? Pues por la condición 2. Como C está en ese conjunto y la condición 2 me dice que entonces la imagen de C está en la imagen de C bajo la reflexión armónica, sigue estando en este conjunto. Entonces esta curva de armonía está contenida en el conjunto. ¿Y cómo obtengo la segunda contención? Pues de nuevo por la condición aquella de que fíjense, la condición aquella de que todas las líneas por A tocaban en exactamente 2 puntos excepto la tangente. Porque ahora me fijo en C, yo sé que está en el conjunto y la misma condición se va a cumplir. Todas las líneas por C intersectan en 2 puntos, pero me dan todos estos puntos van a ser de C y ya no hay más. Lo que me está faltando es dibujar la línea polar a C. ¿Y esa cuándo se obtiene? Según la construcción, cuando X esté en el centro, no es cierto. Cuando X está en este punto y el espejo X chiquita corresponde a la línea que va de C a P. Entonces, en esta línea hay un solo punto, en cualquier otra línea hay 2 puntos, pues estoy hablando de las líneas por C, por lo tanto, la curva de armonía y el conjunto C que me dieron son lo mismo. Entonces, estamos aquí y esto acaba de concluir la demostración del teorema de polaridad de Bodenstadt, o al menos el lado fácil, que es que si hay una polaridad con puntos que están en su línea polar, o sea que este conjunto sea no vacío y que esté en posición general, entonces es una curva de armonía.
Con esto concluimos.